Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública y donde tenemos grandes invitados que nos van a hablar justamente de esto que es salud pública y muchos otros temas muy interesantes. Y hoy está conmigo una notable egresada de la Escuela de Salud Pública de México, específicamente de la maestría en salud pública con área de concentración en nutrición. Muchas gracias, Xiomara. Además es muy conocida por todos ustedes porque ya ha venido varias veces y ha dominado el tema de nutrición y entonces nos han pedido que aquí esté con nosotros. Hola, muchas gracias, doctora, Xiomara. buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te sientes ahora, pero ya de conductora? Nerviosa, ahora de conductora más nerviosa que explicando de nutrición. Sí, aquí estamos, sí, porque no es fácil, la verdad, estar aquí al frente. Pero bueno, pues bienvenida, Xiomara, y muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener a dos grandes investigadoras en el tema de autismo y que nos van a hablar justamente de la comprensión y de la debida atención que debemos tener en ese tema y de las personas que lo tienen. Entonces, no se pierdan esta plática. También. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas donde se transmite Radio SPM. Hoy también tendremos la oportunidad de platicar con dos especialistas del Centro en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Blanca Pelcastre Villafuerte y el doctor Sergio Meneses Navarro, quienes nos van a compartir algunos de los hallazgos que han encontrado sobre las principales barreras de acceso a la salud para las poblaciones indígenas de México, además de contarnos todos los detalles para poder estudiar el doctorado en Ciencias en Sistema de Salud. Así es, y ya para terminar vamos a tener un tema de mucha importancia también, que es la actividad física, y vamos a tener, como lo hemos tenido en algunas otras ocasiones, a invitados del Consultorio de Asesoría Nutricional del Instituto Nacional de Salud Pública, y que nos van a dar algunas aportaciones sobre yoga y cardiomeneo, que es una actividad de salud física y emocional, la verdad, muy divertida también y que trae grandes beneficios para la salud. Entonces, los vamos a tener aquí como invitados a Mauricio y Leticia. Pues bueno, pues vamos a empezar nuestro primer tema. Bueno, y en nuestra sección de divulgación para la salud, como habíamos comentado al principio, está con nosotros la doctora Lea Aurora Cúpul. La verdad, tu segundo apellido no me lo sé muy bien, pero es... Wicca. Wicca, exacto. Son mayas, por eso. Ok, por eso me cuesta trabajo. Ok, ella es investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Salud Reproductiva del Centro de Investigación en Salud Poblacional de este instituto. Y también tenemos... Hola, doctora Aurora, qué gusto que esté con nosotros. Y también nos acompaña la maestra Mayra Judith Garza Martínez. Ella es médica cirujana y partera, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada de la maestría en Ciencias en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de México y actualmente estudia el doctorado en Ciencias en Epidemiología en la misma institución. Bienvenidas. Como pueden ver, pues somos un grupo de puras mujeres nuevamente, que vamos a hablar, van a hablar porque yo no soy experta, justamente en este tema que comentaba al principio de autismo y que al principio el 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre este tema, ¿no? Entonces es importante que todos conozcamos de qué se trata, por qué es un problema de salud pública y por qué es importante también que tomar en cuenta estos riesgos que pueden llevar el que una persona lo padezca. Entonces, si nos quieren platicar acerca de esto. Sí, claro. Pues en realidad cuando se habla de autismo estamos hablando de un grupo de problemas que se llaman trastornos del espectro autista, pero usamos autismo de manera corta. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay como ciertos niveles, es un rango que va desde algo leve hasta algo severo, que en realidad afecta a las personas de manera diferente según la severidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace? Es un tipo de problema en el cerebro que hace que las personas se comporten de manera diferente o actúen de manera diferente
a las que estamos acostumbrados. Como humanos somos sociales y siempre estamos en grupos y tendemos a reaccionar de una manera especial o caracterizada, digamos normal. No lo quiero decir como normal porque es como lo esperado para una sociedad. Sin embargo, la expectativa que tenemos de cualquier persona. Exacto, de acuerdo. Entonces, cuando es una persona que tiene un problema de autismo, entonces la forma en que reacciona ante todos los estímulos sociales del ambiente tiende a ser diferente. ¿Qué significa? Que un niño desde chiquito puedes ver como en lugar de sonreírle a los papás o de mirarle a los ojos, por ejemplo, no lo hace, no inicia con eso. Una persona ya adulta puede darse cuenta cómo no puede fijar la mirada hacia las otras personas, a lo mejor no reacciona igual ante un problema como por enojo o por felicidad o algo que normalmente está aceptado para la sociedad. Entonces, de allí que las personas que tengan ese problema pues tienen una dificultad, a veces tienen dificultades de lenguaje, por tanto pueden tener problemas para completar bien sus estudios básicos. Sin embargo, hay unos que normalmente lo pueden hacer y no tienen ningún problema, pero si están en el rango más severo, incluso pueden ser dependientes, pueden no completar sus estudios, pueden tener problemas incluso para llevar una vida normal como personas adultas. Entonces, ahí está el problema. Y dada esa condición que tienen de su forma de comportarse, eso hace que sean estigmatizados. Entonces, hay poca comprensión y poca empatía de parte de la sociedad, aunque no es un problema muy frecuente porque solo ocurre en, digamos, de 6 a 12 niños por cada 1000 son diagnosticados con autismo. O sea, no es tan frecuente. Sin embargo, una tercera parte sí tiene un grado de discapacidad intelectual. Entonces, eso es lo que hace que se limite a esas personas. Doctora, interesante, sí. ¿Y cómo se diagnostica el autismo? Bueno, el diagnóstico es muy complejo, no es fácil, no hay como tal una prueba, digamos, de laboratorio o algo específico que nos permita hacer el diagnóstico. Sin embargo, desde pequeños, los niños sí están en lo que le llaman el control de niño sano. Ahí se pueden identificar algunos logros que deben tener los niños, ¿no? Como a partir de cierta edad ya se deben reír con los papás o ya deben reaccionar a los estímulos. Si viene alguien y se acerca a ellos y los conocen, deben estirar las manos, se espera que se puedan sentar bien y ya conforme van creciendo van viendo cómo desarrollan el lenguaje, que sí pueden hablar de manera clara, sí pueden jugar con otros niños. Entonces, desde ahí se puede ir identificando y ya sí se van identificando algunas conductas específicas o algunas veces los niños tienen conductas como muy repetitivas, hacen lo mismo o son muy organizados. Por ejemplo, pueden alinear todos sus juguetes y la alineación puede ser por tamaño, puede ser por color y si alguien se las mueve se pueden enojar. Entonces, como es algo complejo, lo que hacen es básicamente solicitar apoyo, digamos, a veces de la escuela. En etapa escolar es lo mejor. Sin embargo, desde los 2 años ya se podría hacer un diagnóstico. Entonces, hay que buscar ayuda con un especialista. Al principio puede ser psicología, un psicólogo infantil, pero que esté especializado en neurodesarrollo. Y ya le pueden aplicar una serie de pruebas que se llaman de tamizaje, son estructuradas, y ahí pueden identificar si ese niño posiblemente tenga un problema, y de ahí remitirlo a un psiquiatra infantil que también esté especializado en el neurodesarrollo, pero eso ya implicaría que habrán pasado algunos años, y el diagnóstico generalmente solo se puede establecer en la etapa escolar, que es cuando ya se ha podido observar mejor al niño en cuanto a su desarrollo del lenguaje, en cuanto al avance que pueda tener de cognición en la escuela, cómo se desempeñe. Los profesores pueden señalar esto. Es como un poco complejo, pero sí se necesita la participación de padres, de profesores y bueno, de algunos expertos en el área que estén en las escuelas. Claro, porque sí, esto que comentas, la verdad,
me hace clic en muchos comportamientos que yo he visto en niños y adolescentes e incluso adultos, pero pues que uno no los conoce y que a lo mejor sus padres pues tampoco conocen que pueden llegar a tener esta situación de autismo, ¿no? Entonces sí es importante dar a conocerlo a la población, pero a los profesores también, porque muchas veces pues están en un comportamiento diferente y los profesores pues se enojan, no los tratan como debían tratarlos para que ellos no puedan enojarse o no puedan tener reacciones diferentes a las que se espera. Entonces, ¿existe un tratamiento para esto? ¿Existe algo que pueda minimizar también estos trastornos? No hay cura. como cura. Es un trastorno del neurodesarrollo con el que se vive para siempre, pero sí hay terapia en habilidades sociales para disminuir todo esto de los problemas de interacción social. Okay. A veces también hay comorbilidades aparte del trastorno del espectro autista, generalmente o déficit de atención, y a veces sí se ocupan medicamentos psiquiátricos, obviamente observación médica, ¿no? Metilfenidato, por ejemplo, pero sí, en sí no hay una cura para el autismo, hay como terapias que, no sé, resarcen como que esta falta de interacción social y de habilidades sociales. Claro. Para su integración. Oye, y vemos que esto es un problema evidente de salud pública, ¿no? Y que es necesario también desde la institución atenderlo, y es por eso que ustedes están aquí, para que nos platiquen qué se hace desde el Instituto Nacional, desde la escuela también, tú como estudiante del doctorado, qué se está abordando para atender este problema. Pues la doctora y yo, durante mi tesis de maestría, realizamos una revisión sistemática con metaanálisis acerca del efecto de la diabetes materna y el trastorno espectro autista en la descendencia. Entonces, pues como bien mencionaba la doctora, la etiología del trastorno espectro autista no está dilucidada, o sea, uno no sabe que, por esta cosita me dio TEA, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, el paludismo, ¿no? Que es que te picó un mosquito para que te diera la malaria, ¿no? En esta cuestión no hay como que una causa dilucidada, hay factores de riesgo ambientales, inmunológicos, también hay carga genética y perinatales. En nuestro caso, pues, estudiamos un factor de riesgo perinatal, que es la diabetes materna, y pues concluimos que un ambiente hiperglucémico, o sea, un ambiente inútero hiperglucémico por la diabetes materna, puede programar al feto para que desarrolle en etapas posteriores trastorno espectro autista. Sin embargo, pues todavía falta más evidencia prospectiva al respecto, ¿no? Para poder decirlo así ya. Es esto. Eso es bien interesante, porque entonces aquí habla desde el cuidar la alimentación, ¿no? De la nutrición durante el embarazo, la nutrición de la madre, la nutrición del feto, ¿no? Porque yo la verdad desconocía, no tenía idea de que había como una asociación, ¿no? Entre la diabetes materna y el espectro autista, pero es muy interesante esto que nos están comentando. Sí, en realidad los factores así como tal causales no hay. Hay un fuerte componente genético, la edad paterna y materna avanzada son factores de riesgo. El niño que nace prematuro tiene más riesgo de desarrollar autismo. También otros que son posibles entran, por ejemplo, en la contaminación del aire, el PM2.5, por ejemplo, se ha asociado, otros químicos, y la parte materna, incluso la obesidad, pareciera que por ahí está, puede ser un factor de riesgo. Y esto viene un poco en el sentido de que hay varias enfermedades crónicas que se ha identificado que su inicio está desde el embarazo, o sea, la parte materna, digamos, y los primeros años de vida, y entonces muchas de nuestras enfermedades crónicas parecen estar influenciadas por eso. Entonces ya no solo es lo que yo decido hacer cuando yo crezco, sino es lo que yo viví en útero. Entonces el cuidado, de ahí es donde queremos ir. ¿Por qué estudiamos la diabetes materna? Porque es algo que podemos modificar. Entonces sí, en las mamás se promueve un cuidado en cuanto al peso correcto antes de embarazarse. Así es diabética, que se controle la diabetes que tiene, porque hay varios tipos de diabetes. Nosotros vimos con todas las diabetes, tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes gestacional, que es propia del embarazo, y la diabetes tipo 1, que todas pueden aumentar el riesgo de tener autismo. Entonces, sí se puede llevar un buen control y además llevar el control del embarazo.
es algo que puede apoyar porque ya las complicaciones maternas pues pueden ser menos, ¿no? Claro. Entonces ya podemos evitar las complicaciones y tal vez no se eliminen todos los casos, porque siempre van a haber casos por la parte genética y por otros factores. Sin embargo, podríamos reducir ese riesgo debido a que los niños que nacen, cuando tienen autismo en realidad nacen con ese problema, solo que no lo desarrollan inmediatamente. Conforme van creciendo, van mostrando las características específicas y entonces ya es cuando se diagnostica. Entonces, lo ideal es prevención y si no, al menos hacer una identificación de casos temprana. Y también incidir en factores que sí podamos modificar, como la diabetes materna. Y el peso, como dijo. Sí. Pues sí, es muy importante todo este labor y trabajo que están haciendo porque efectivamente es difícil diagnosticarlo como persona que conoce a alguien que tiene este tipo de comportamientos, ¿no? Pero una vez que capacitan también a la población o sobre todo a la gente que tiene mucho contacto con ellos, ¿no? Que son los docentes. Entonces, en este estudio que han estado trabajando, han encontrado algunos hallazgos, algunos resultados que nos puedan compartir o que vean que se puede estudiar algo más acerca de este tema. Sí, como comentaba la doctora, pues vimos que había un incremento del riesgo moderado para las exposiciones de diabetes mellitus gestacional y diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 1, sin embargo, nada más se basó el metaanálisis en 3 estudios. Sin embargo, también encontramos un aumento en el riesgo del 61% en aquellos expuestos a diabetes tipo 1 en comparación con niños que no. Entonces, pues el metaanálisis, como les dije, no equivale como a evidencia definitiva, ¿no? Perdón. Mayra, perdón. ¿Podrías explicar un poco qué es un metaanálisis? Porque a lo mejor no todas las personas que nos escuchan... Sí, estoy haciendo como que lo estoy entendiendo. Pero, pues una revisión sistemática es una síntesis cualitativa de la evidencia, ¿no? Donde haces una revisión narrativa, pero no narrativa porque tiene criterios metodológicos muy exhaustivos, que hace que cualquier persona lo pueda reproducir. Entonces, por eso es sistemática. A veces se puede acompañar el metaanálisis, que es la combinación cuantitativa de esos estudios. Entonces, hicimos una revisión sistemática, se incluyeron 22 estudios. De esos 22 estudios, 14 reportaron medidas de asociación, o sea, medidas de riesgo para diabetes materna y TEA en la descendencia. De esas, combinamos esos 14 estudios y sacamos una medida de efecto, que en este caso, pues, es la que les digo, ¿no? 61% en caso de incremento en el riesgo de diabetes tipo 1, 29% en el caso de diabetes tipo 2, diabetes gestacional, y 35% de incremento en el riesgo en aquellos expuestos a diabetes tipo 2, en comparación con niños que no estuvieron expuestos durante el embarazo a este ambiente hiperglucémico, ¿no? Por diabetes materna. Y de este estudio y este trabajo que han hecho, pues veo muy exhaustivo. ¿Han encontrado también limitaciones que no te haya permitido avanzar? Cuando me refería a que no era evidencia definitiva, me refería a que, pues, como cualquier diseño epidemiológico o diseño de cualquier estudio, pues también tiene limitaciones, ¿no? Entonces, como a una combinación de diversos estudios, hicimos una combinación de diversos estudios, hay factores de los estudios individuales que al final pues se mezclan, ¿no? Factores de confusión que contienen cada de los estudios individuales. También la misma selección también puede traer problemas porque a veces se publican estudios que tuvieron hallazgos significativos, sin embargo no significa que no haya estudios que no tienen hallazgos significativos nada más porque no se publicaron, ¿no? Las revistas a veces tienden a publicar estudios con resultados estadísticamente significativos, pero se trata de sesgos que al final desvían nuestros resultados de lo que existe verdaderamente en la población. Por lo mismo puedo decir que un metaanálisis no es evidencia definitiva, pero sí nos da, ¿cómo decirlo? Nos permite tener una medida de efecto. ¿Cuál es el problema con el autismo? Como les dije, es un problema poco frecuente y la mayoría de los estudios no tiene, aunque tengan más de 200,000 participantes, no tienen un número suficiente para tener una medida de efecto que podamos decir que con certeza que sí hay o no una asociación. Entonces, ¿cuál es la ventaja del metaanálisis que nos permitió hacer esto? Es que ya tendríamos un poco más de 3 millones de
personas que se incluyeron en el metaanálisis, y ya con ese tamaño más grande pudimos tener más casos. Claro. Y entonces lo que estamos estimando básicamente es un tamaño de efecto, porque algunos sí dicen hay asociación, pero en términos estadísticos no son significativos. Sin embargo, ya al combinarlos todos nos permite tener como esa potencia, y lo que vemos básicamente es la medida de efecto, o sea, qué tanto es el riesgo que podemos esperar. No estamos diciendo que hay 2 veces más riesgo, sino que es moderado, por eso decimos moderado, es como de 30%. En diabetes tipo 1 pareciera que puede ser hasta 60%, sin embargo, la ventaja o la desventaja es eso, que estamos combinando estudios que no necesariamente son similares o se hicieron en las mismas condiciones. No es lo mismo tener una encuesta nacional donde tengamos a toda la gente, a tener muchas encuestas y que juntemos sus resultados. Digamos que algo así es lo que hicimos, pero sí nos permite tener una medida de efecto, y claramente nos muestra que sí, la diabetes puede ser un factor de riesgo. Sí, y bueno, y la diabetes en México ya sabemos que es un problema grande, de ahí que nos hayamos enfocado a la diabetes materna. Pues muy bien, muchas gracias por habernos compartido todo esto. Yo creo que hay muchas tareas todavía que realizar, desde muchos enfoques, desde la parte, por supuesto, epidemiológica y todo lo que están haciendo, pero también pensando en esta problemática. Yo creo que desde el área de capacitación, de educación a los profesores, a la población misma, creo que va a ser muy, muy importante el que pues también nosotros podamos hacer algo, ¿no? El poder llegar a esas poblaciones donde pues, es de difícil acceso a esta información. O sea, tú me hablas y poco te entendí de los metaanálisis. Perdón, es como combinar esas peras con manzanas. Pero sí. Pero, o sea, ¿cómo hacerle también para que la población conozca que hay un riesgo, ¿no? ¿Cómo traducirlo de manera sencilla? El que las mujeres digan, bueno, yo no sabía que había un riesgo por tener el diabetes desde el embarazo. Entonces, el que esta información llegue a mujeres embarazadas o que quieran embarazar, exacto, en edad reproductiva, pues es súper relevante. Entonces, yo creo que hay muchas tareas que realizar. Y bueno, pues ya para cerrar, ¿cuáles podrían ser estas conclusiones o qué es lo que justamente ustedes ven que se podría trabajar desde la escuela, desde el área de investigación? Pues yo creo que podemos enfocarnos, por ejemplo, en la parte de salud pública, donde van a las poblaciones, desde ir fomentando ese control del embarazo, pero irse un poquito antes, como dijo Mayra, incluir a todas las mujeres en edad reproductiva que creen o se piensan embarazar en algún momento, que se vayan preparando, fomentar esa cultura de ya me quiero embarazar, cuidar el peso, comenzar a tomar vitaminas, tener ese también, cuidarse de manera general y hacerse sus estudios anuales, ¿no? De cómo estoy en cuanto a glucosa, porque muchas veces las mujeres no saben que tienen problemas de glucosa hasta que entran en el embarazo y con todos los cambios se manifiestan. Entonces, toda esa parte de la cultura de ejercicio pre-embarazo, y ya luego durante el embarazo, desde el inicio, comenzar a cuidarse, sobre todo si uno ya se sabe en riesgo, que puede, porque tiene antecedentes de diabetes en la familia o porque ya tiene diabetes cuando entra al embarazo. Y entonces estos son embarazos que se pueden controlar, y ya una vez que nace el niño, continuar con el control de niño sano, que es donde se pueden identificar todos los logros de los niños de acuerdo a la edad que tienen. Entonces ya ir identificando, porque muchas veces puede ser que no sea autismo como tal, solamente tiene otro problema del desarrollo que le impide al niño avanzar de manera correctamente, o a la niña. Pero bueno, todo esto se puede hacer, y yo creo que ahorita, por ejemplo, los alumnos que se van a las comunidades a hacer sus diagnósticos podrían comenzar como a enfocarse en esa parte de atención, no solo de hacer el diagnóstico, sino ya identifiqué un problema, vamos a hacer algo. Claro, eso es solo la escuela, pero sí, esto tiene que ser como un problema, o sea, algo de atención nacional, porque hay
yo quise buscar información sobre dónde ir a diagnosticarse y la verdad es muy difícil, tuve que buscar específicamente y por ahí veía notitas del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud. Es un tema del que no se habla tanto. Sí. ¿no? O sea, todavía está como estigmatizado. Sí. Claro. Sí. Y yo creo que de ahí también puede haber mucha prevención, incluso de violencia, porque seguramente son personas, niños o niñas, sí. que sufren bullying, ¿no? O acoso por esta situación de que no les gusta o no pueden más bien relacionarse, ¿no? Entonces, es un problema de salud pública que hay que atender. Sí, se requiere mucha empatía de parte de todos y pues que también en las escuelas se eduquen, como comentabas tú, que los profesores sepan y lejos de estigmatizar o señalar y decir, no, este niño no puede aprender, sino apoyarlos y tratar de desarrollar las habilidades de tal forma que son sean pieza adultos. clave, ¿no? Las y los docentes pueden ser pieza clave para una detección oportuna de niñas y niños. Sí, y pues la idea es que buscamos que sean personas independientes. No todos van a poder ser, pero en lo que se pueda, la idea es que sean independientes. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos pendientes de tu titulación primero. La verdad, de los resultados que vayas teniendo, ¿no? Y que los puedas compartir después va a ser también muy grato. Pues muchas gracias, bienvenidas y bien salidas y esperemos pronto verlas. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos con nuestros siguientes invitados. Pues bueno, continuamos ahora con la promoción del programa académico de la Escuela de Salud Pública y como pueden ver, tenemos a dos grandes invitados que hoy nos acompañan, la doctora Blanca Pelcastre, muy querida por todos nosotros, y también al doctor Sergio Meneses, también muy querido por todos nosotros. Muchas gracias. Ellos vienen del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de este instituto y nos van a hablar justamente del doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud, que ya estamos súper cortos de terminar, que termine la convocatoria, pero todavía están a tiempo, así que si están todavía pensando qué quieren estudiar, pues esto es una gran oportunidad, escuchen lo que tienen para nosotros y verán que es una muy buena tema. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Doctora Blanca, doctor Sergio, admiramos enormemente su trabajo. Su área de investigación es de gran importancia para focalizar esfuerzos en busca de la mejora del acceso a los servicios de salud, principalmente de las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad, como suelen ser las poblaciones indígenas y rurales, ¿no? Para quienes, si no fuera poco, con las limitaciones con las que se encuentran en su día a día, el no poder acceder a servicios de salud de calidad, pues representa otra barrera más, ¿no? Se suma a estas dificultades. Así es. Doctor, nos gustaría saber o conocer un poco más cómo se generan estas barreras de acceso para las poblaciones indígenas. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta, porque nos da la oportunidad de hablar justamente de este abordaje hacia estas barreras para el acceso que particularmente afectan a las poblaciones indígenas, pero no de manera exclusiva. Y bueno, para abordarlas me parece que habría que hacerlo bajo una mirada más estructural, o sea, ver en las condiciones estructurales en las que viven las poblaciones indígenas. Y lo digo porque podemos pensar también en las diferencias culturales. Evidentemente hay diferencias culturales y eso nos lleva a identificar barreras que la literatura pues ha documentado ampliamente, como es, por ejemplo, la barrera del idioma. El idioma es uno de los principales barreras que enfrenta la población indígena al ser hablante de lenguas indígenas, y los servidores o prestadores de servicios de salud pues no suelen hablar estas lenguas. Entonces, bueno, pensando desde un marco más culturalista, es decir, de esas diferencias culturales, la barrera del idioma
está presente, pero hay otras barreras más sutiles, digamos, que desde esta mirada de lo cultural no nos alcanza esa mirada para ver esas otras barreras, y me refiero justamente a otras como puede ser la calidad de la atención y el trato que reciben dentro de los servicios de salud, y eso justamente nos lleva a identificar pues prácticas de discriminación, de racismo, Sí, que en el espacio de los servicios de salud también se reproducen, y bajo esta mirada más estructural es posible identificar estas barreras, y esto alude específicamente a la calidad del trato, la calidad interpersonal en el espacio de los servicios de salud. Eso podría decir acerca de las barreras y el origen. Pues es muy interesante también saber cómo esto afecta a muchas de nuestras poblaciones en México, y que hay una gran población todavía, ¿no? que es afectada por justamente estas barreras. ¿Y tienen ya identificados cuáles son las comunidades o cuáles son estos pueblos indígenas que están muy afectados por estas barreras, por esta situación? Bueno, Nenetsen, es una realmente buena pregunta, y la respuesta es no. En realidad no sabemos qué grupos étnicos, de los más de 60 grupos etnolingüísticos que hay en el país, en realidad no sabemos. Son muchos. Bueno, sí, son muchos grupos indígenas, digamos, diferenciados por este criterio de la lengua. Pero no sabemos, no tenemos un diagnóstico de un perfil específico según de cada uno de los grupos étnicos. Esto es, y realmente la información con la que cuenta el país no nos permite, digamos, llegar a este nivel de desagregación. Por ejemplo, sabemos que la mortalidad materna actualmente es 2 veces superior, o es el doble entre las poblaciones indígenas, pero no sabemos, por ejemplo, cómo se comporta la mortalidad materna por grupo etnolingüístico. Sí podemos tener alguna información de, por ejemplo, cómo está la mortalidad materna en las regiones indígenas de Chihuahua, por ejemplo, pero no sabemos específicamente cómo es para la población tarahumara, por ejemplo. Entonces igual podemos saber cómo es la mortalidad materna en los Altos de Chiapas, pero no lo tenemos desagregado por condición étnica, ¿no? Los celtales o la población tzotzil. Entonces, y repito, la información estadística con la que contamos no nos permite todavía llegar a ese nivel de desagregación. Sin embargo, aquí en el instituto estamos pues muy interesados, y precisamente más adelante vamos a platicar de los esfuerzos que estamos haciendo aquí, que nos permitan tener información más precisa de las condiciones, no solamente de las condiciones de salud, sino también sus determinantes y de la respuesta para enfrentarlas. Y queremos idealmente tener ese nivel de desagregación. Claro, porque va a ser muy relevante para también realizar intervenciones mucho más enfocadas, ¿no? A la población o a la comunidad que se está estudiando o que se quiere llegar. Claro. Sí, va a ser muy relevante. Así es. Doctora, ¿y en qué aspectos de la salud es en donde se observan las mayores desigualdades entre la población indígena de México? ¿En qué aspectos de la salud? Pues yo creo que podríamos hablar en términos generales, o sea, hay muchos indicadores de condiciones de salud específica. Por ejemplo, un dato relevante que, a mí me llamó la atención, no sé si a la audiencia lo mismo resulte interesante, pero, por ejemplo, los datos de la última ENSANUD demuestran que la prevalencia de diabetes e hipertensión entre la población indígena ha aumentado en los últimos años y ya llega casi a igualar pues las tasas que se presentan entre la población no indígena. Esto la verdad es un dato preocupante. Son dos informaciones o indicadores muy específicos, pero en términos generales creo que no hay un área en particular, de salud que afecte más a las poblaciones indígenas. Hablamos de condiciones específicas de salud como es la diabetes, la hipertensión, pero también hablamos, como ya hacíamos referencia hace un momento, de las barreras de acceso a los servicios de salud. Y ya una vez, sorteadas estas barreras de acceso, la calidad de la atención que se recibe. Entonces son diferentes niveles
de la salud en general, y no podríamos decir que específicamente afectan en un punto en particular. Son diferentes de acuerdo al nivel, digamos, que estemos verificando, ya sea a nivel muy específico de alguna enfermedad concreta o al nivel de acceso y de calidad de la atención, por ejemplo. Esto que comenta lo relaciono un poco desde mi área, que es la nutrición. Hace no mucho el Poder del Consumidor sacó una nota donde mencionaba que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son 3 de los estados que presentan mayormente enfermedades crónicas no transmisibles. Y justo son 3 de los estados donde hay mayor presencia de poblaciones indígenas. Sí, a eso, sí, exactamente. Entonces, eso me pareció a mí como muy relevante, porque ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, son poblaciones o estados que viven en condiciones de vulnerabilidad, o que mucha de la población presenta condiciones de vulnerabilidad, y ahora están presentando pues esta doble carga también, ¿no? De mala nutrición. Por un lado, todavía se siguen presentando cifras altas de desnutrición, pero también ahora estamos hablando de población con exceso de peso. Así es. Y es que esta población enfrenta, digamos, diferentes barreras para acceder a bienes y servicios, pero por otro lado está teniendo un amplio acceso, por ejemplo, a alimentos de mala calidad. Sí. Entonces eso pues trae como resultado esto que estás comentando. Sí, y algo que también me llamó mucho la atención es que decía que las mujeres son quienes suelen tener mayor prevalencia a, por ejemplo, enfermedad renal, ¿no? O a diabetes. Entonces creo que sí son puntos muy importantes a abordar en estas poblaciones. Sin duda, así es. Y de ahí que el Instituto Nacional de Salud Pública pues se empieza a trabajar en este tipo de intervenciones y lo toma ya de una manera muy seria como un problema de salud pública. Y cómo empiezan a identificar estas inequidades en el acceso de salud, pero también esto que comentaba Xiomara, ¿no? Sobre cómo se ha visto estos problemas en la carga de la enfermedad y cómo ha ido avanzando estas enfermedades no transmisibles. Y de ahí que ustedes empiezan a trabajar en un proyecto que es el Observatorio de Salud de los Pueblos Indígenas de México, y que empiezan a ver como toda esta recopilación de información, bases de datos, artículos, etcétera. Entonces, platíquenos más acerca de este proyecto y cómo es que lo están llevando, cuál es el estatus, cuál es el objetivo, etcétera. Claro. Bueno, en realidad, Nenetzen, este es un esfuerzo que tiene un antecedente, que es el Programa Institucional de Salud de los Pueblos Indígenas, que fue una propuesta que planteamos inicialmente Blanca y yo, después lo platicamos con la directora del CIS, del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, la doctora Hortensia, y en su momento lo platicamos con el entonces director general del instituto, el doctor Juan Rivera, y bueno, todos vieron con mucho beneplácito, digamos, la idea de tener un programa que resaltara la prioridad de realizar no solamente quehacer de investigación, sino también de vinculación y de formación de recursos humanos, pensando en la atención a las necesidades de salud de las poblaciones indígenas, y además hacerlo de manera participativa, tratando de involucrar a organizaciones indígenas, actores indígenas. Entonces, digamos que este programa institucional nació con ese espíritu de ubicar la salud de las poblaciones indígenas como una prioridad del instituto, y además tratar de hacerlo de manera colaborativa y participativa. De ese modo, hace algunos meses, hace casi un año, planteamos la idea de hacer también un observatorio que pudiera dar cuenta tanto de las condiciones de salud de las poblaciones indígenas, como platicábamos hace un momento, bueno, de las condiciones y sus determinantes, ¿no? de sus condiciones de salud, y también de la respuesta que se da desde las instituciones gubernamentales, aunque también desde algunas otras instituciones privadas, incluyendo organizaciones de base indígena también. Entonces, junto con algún grupo un poco más amplio de investigadores y trabajadores del instituto, del cual, por cierto, tú
eres parte. Orgullosamente y muy honrada. Gracias. Pues planteamos este observatorio, pero bueno, no sé, Blanquiuk, si quieres dar un poco más contexto sobre el observatorio. Claro, esta es una herramienta, en realidad lo visualizamos así, como una herramienta que reúne 3 pilares, ¿no? El primer pilar es la investigación y tiene que ver con pues hacer accesible a las personas interesadas sobre la temática toda la investigación publicada sobre el tema, no solo al interior del instituto, sino en otras instituciones también a nivel nacional e internacional, lo que se ha publicado sobre el tema de salud de las poblaciones indígenas. Entonces ese es el pilar de investigación, pero tenemos también un pilar de difusión, de bases de datos antes del de difusión. El de base de datos lo que permite es dar acceso a las personas también interesadas, tal vez en realizar investigación, a bases de datos, una que ya han sido trabajadas previamente y que pueden ser, se puede, digamos, obtener más información de ellas, pero también ubicar bases que compilan indicadores que por otro lado están como dispersos. Cuando hacemos una investigación sobre esta temática tenemos que consultar diversas fuentes de información porque no hay una que la concentre. Claro. La idea de este pilar de bases de datos es concentrar esa información y esos indicadores también de CONAPO, de INEGI, etcétera, pero específicamente que estén reunidos todos los que tengan que ver con la población indígena. Y finalmente el de difusión, que pues es una suerte como de traducción del conocimiento y de entrevistas y videos que permitan, digamos, llegar con esta temática a un público mucho más general, a un público no especializado y que permita pues eso, la difusión de este tema tan relevante desde nuestro punto de vista. Sí, y yo quería agregar que hay un antecedente un poco más remoto de este interés por la salud de las poblaciones indígenas aquí en el instituto, porque fue en 1994, si no me equivoco, que el doctor Jaime Sepúlveda él coordinó en realidad la elaboración de un libro que editó el propio Instituto Nacional de Salud Pública con el Instituto Nacional Indigenista, que entonces existía esta institución, y el libro se llamó justamente La salud de las poblaciones indígenas en México. Entonces este es el primer documento que nosotros identificamos, no solamente hecho en el instituto, sino en realidad en México, enfocado a la salud de las poblaciones indígenas, con un esfuerzo de dar cuenta tanto de las condiciones de salud, sus determinantes y de la respuesta, digamos, del sistema de salud para atenderles. Después existieron otros pocos esfuerzos, alguno hecho por la comisión, ¿cómo se llamaba? CDI. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Después la doctora Graciela Freyermuth hizo un diagnóstico también importante en la materia. Pero bueno, un poco, nada más quería mencionar que estos son también algunos antecedentes del propio observatorio. Pues es muy interesante también ver cómo desde ya muchos años el interés del instituto ha sido atender esta población que muchas veces se dice olvidada y incluso así es, ¿no? Pero desde el instituto pues se tiene todo este interés. Claro. Entonces, bueno, redondeando y concluyendo todo esto, es que en el doctorado de en ciencias en sistemas de salud, es que pueden también los alumnos o los participantes atender este tipo de proyectos o este tipo de intervenciones como es el observatorio. E incluso a lo mejor pueden ser parte de este grupo, ¿no? Platíquenos un poco más de este doctorado, de cuál es el objetivo, cuál es el perfil también de aspirantes y el de egreso. Ya la parte a lo mejor administrativa pues pueden verse en la página, pero para alguien que está todavía pensando, ¿a qué se refiere todo este tema de sistemas de salud? Sí. El programa de doctorado en ciencias en sistemas de salud lo que busca es formar justamente, sobre todo investigadores en el campo, en el ámbito de los sistemas de salud. Y ese es el principal quehacer de los egresados de este doctorado. Okay. La investigación en el campo de los sistemas de salud.
Por cierto, el vínculo con el observatorio, en realidad, digo, solamente el Observatorio de Salud de los Pueblos Indígenas se ubica en nuestro Centro de Investigación en Sistemas de Salud, pero no está solamente vinculado al campo de los sistemas de salud, también al campo de la epidemiología y, en fin, a otras áreas de aplicación de la salud pública, la nutrición, la salud ambiental, de modo que no es, digamos, el observatorio solamente de sistemas de salud. Pero regresando al doctorado, pues el principal interés es la formación de personas interesadas en la investigación sobre problemáticas del sistema de salud, que pueden ver, tienen que ver con el financiamiento, con el diseño del propio sistema. Ahora que estamos transitando en México por momentos de rediseño del sistema, bueno, este es un doctorado muy pertinente en esta materia, ¿no? Para pensar, reflexionar, investigar, analizar el rediseño del sistema, su dirección estratégica, el establecimiento de prioridades, la coordinación interinstitucional y con otros sectores, la tutela de los derechos de los usuarios, ya decía, el financiamiento, cómo atender problemas tan importantes y fundamentales como la segmentación del sistema de salud, las inequidades a las que ya hacía alusión Blanca, los temas de calidad, la atención a grupos sociales que, como también bien lo señalaba Blanca, que encaran desigualdades estructurales, de modo que la verdad es un campo muy amplio, apasionante para nosotros, y bueno, la verdad es que creo que puede ser muy atractivo pues para muchas personas que quieren estudiar un posgrado en salud pública. Sí, este programa ofrece precisamente estas herramientas, pues digamos, teóricas y analíticas para abordar cuestiones como las que mencionábamos hace un rato de la respuesta del sistema de salud a las necesidades de diversos sectores de la población. Ejemplificábamos con las poblaciones indígenas, pero puede ser aplicado, exacto, puede ser aplicado a otros sectores de la población. Entonces, de lo que se trata es de retomar estos temas sustantivos que ya mencionaba Sergio, de los sistemas de salud, como es la calidad, el financiamiento, la rectoría, modelos de atención también, porque forman parte todo eso de la respuesta que da el sistema a las necesidades de las poblacionales. Y participar también, ¿por qué no?, en el diseño, la propuesta de políticas públicas, también en respuesta precisamente pues a estas necesidades. Entonces, esto es lo que ofrece el programa de doctorado. Es un programa que el perfil es básicamente para hacer investigación, investigación en todos estos terrenos que hemos mencionado, y creo que es de gran interés y de gran pertinencia y vigencia, como bien lo decía Sergio, por toda pues las reformas que se han vivido a lo largo de los años, y particularmente lo que estamos enfrentando y lo que enfrentamos en los últimos años. Por ejemplo, la respuesta frente a la pandemia, o sea, fue una clara cuestión que tuvo que ver con los sistemas de salud, o sea, cómo estaban organizados, los recursos humanos con los que se contaba, incluso el acceso a las vacunas, ¿no? Cómo se distribuyeron, etcétera. Son cuestiones sustantivas de los sistemas de salud, y a las personas que les interesen, digamos, abordar estas problemáticas, pues les invitamos justamente a que vean cuál es el perfil de ingreso y de egreso para este doctorado, pero básicamente se centran en estas problemáticas. Y tiene una línea de investigación, entre otras, por supuesto tiene la línea de sistemas de salud, pero equidad en salud también es una línea dentro del doctorado donde se pueden aplicar estas cuestiones que tienen que ver con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, de las que hablábamos hace un momento. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos este recorrido de los pueblos indígenas, del observatorio, y también que los interesados que quieran continuar este legado, pues que se inscriban al doctorado en ciencias y van a hacer grandes cosas, ¿no? No precisamente esto, como decían, pero puede haber muchas líneas muy interesantes que desde el instituto pues se impulsan y se realizan con investigadores de talla nacional e internacional como ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, estamos en contacto. Gracias, y pues a lo mejor ya después, en otro momento vienen como para hablarnos más de lo que es el observatorio, porque la verdad está padrísimo. Es un tema bien extenso. Pues métanse a la página, es
A ver, dime la página. SPM, diagonal observatorio. Diagonal observatorio, exacto. Métete a la página ahí de ver. Bueno, sí hay un hipervínculo desde la página principal del instituto. Sí, Así sí, es, sí, ay, te digo, sí sabía. Sí. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y ahí Gracias. estamos en contacto y después nos van a hablar ampliamente del observatorio. Claro que sí. Mucho Muchas gusto. gracias. Gracias. Vamos con Gracias, nuestros últimos doctor. invitados. Bueno, pues seguimos aquí con nuestra invitada que nos va a hablar de actividad física, como habíamos hablado al principio y decíamos, seguimos puras mujeres invitadas. Y no es porque queramos solo mujeres, no es un programa de mujeres. No. No estamos en contra de los hombres. No, los invitamos también, pero Sí, no los quieren venir. Son más tímidos. Entonces, bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Mi nombre es Leticia Morales y soy instructora de cardiomeneo. Ya tengo 10 años dando actividad física en La Palapa, es el área donde está los jardines. Los jardines del Instituto. Sí, algunos se de ubican por Cuernavaca. ahí, La Palapa, ahí andamos, damos ejercicio en la mañana y en la tarde. La actividad física que doy se llama cardiomeneo y es un entrenamiento y acondicionamiento físico que viene acompañado del baile, o sea, un poquito de música. ¿Como Zumba? Un poquito parecido, pero es más acondicionamiento físico. Okay. Y viene acompañado con 3 niveles de fuerza e intensidad, o sea, podemos ir bajito, medio, intenso, quien guste, y también está adaptado para todas las personas. O sea, no hay que solo mujeres porque es baile, no. También para hombres, para niños igual, para adultos mayores, también tengo ya algunos participantes. Pues esta actividad es, aparte de ser divertida, dinámica, también es segura. Ah, sí, seguro. Suele pasar que a veces vemos la actividad física como algo tedioso, ¿no? Como algo difícil de llevar a cabo, pero esto que mezcla el baile y la activación física, pues es una buena opción, ¿no? Sí, pues motiva a la gente oír la música y aunque no bailemos tanto como Zumba, sí hacemos por sí salsa. Podemos bailar una salsa, pero estamos haciendo desplantes, sentadillas, un poquito de abdomen, brazo. Es como aeróbics con Zumba. Algo así. Se escucha interesante. Sí, está, es una técnica no tan conocida, porque no es tan conocido como obviamente la Zumba, pero el creador es de Puebla y ahora sí que la maestra que me inició en esto de ser instructora, ella se había instruido en esta actividad y pues me gustó, me certifiqué, ya tiene 10 años y seguí dando clases. Obviamente ha variado un poquito en cuestión de los horarios, en la mañana, ya sea en la tarde, ahorita estamos en la mañana de 7 a 8 de la mañana. Quien guste, se quiere desmañanar un poquito, ahí pueden hacerlo. Sí, todos los días, de lunes a viernes, tenemos esa actividad de 7 a 8. Y en la tarde estoy martes y jueves de 4 a 5 y de 5 a 6. ¿Y quiénes pueden asistir, Leti? ¿Quiénes pueden pues ir a todos, esta actividad es muy, se adapta a cualquier tipo de personas, desde niños chiquitos, porque también hemos tenido participantes pequeñitos, de 2 años en adelante hasta adultos mayores. ¿Y hay algún requisito para venir a la clase o solo traer como muchas ganas? Muchas ganas, ropa cómoda y hacer ejercicio, mucho ánimo. Oye, Leti. Sí, puedes decirle. Oye, y esta actividad pues sí te ejercita mucho el cuerpo y también te oxigena, o sea, sí tiene pues esta actividad física necesaria,
para cualquier persona que, como pues nosotros que estamos mucho tiempo en la oficina, pues nos ayuda a parar un poco el trabajo sedentario y empezar a hacer estas activaciones, ¿no? Entonces tú nos lo recomiendas mucho que hagamos incluso en casa. Sí, yo se lo recomiendo muchísimo porque los beneficios que nos da la actividad física son muchos. Uno, la coordinación, elasticidad, fortalecimiento de los huesos, fortalecimiento de músculos. También ayuda a la presión arterial, fortalecimiento del cardiovascular, se fortalece el corazón y también los pulmones porque también trabajamos con la respiración. El mantener y el estarnos así, ya estamos a media clase así casi con la cansada, no. Igual nos ayuda mucho a la respiración, igual en el estado de ánimo también nos ayuda muchísimo porque salen las chicas o los chicos muy pues animados, contentos, se sienten además también genera mucho autoestima. Claro. Porque obviamente al hacer ejercicio baja uno de peso y obviamente dice, caray, ya me queda el vestido, ya no se sale por acá. No. Claro. Y además, pues bueno, se van a divertir, se distraen un poco, dejan el trabajo, se destresan, el ánimo cambia muchísimo y pues bueno. Oye, pues a mí anótame en este grupo que tienes de edad avanzada, de adultos así de súper base. Pues para ver si empiezo con algo. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Tiene un costo? Sí tiene un costo, es 20 pesos. Te lo gastas en otras cosas innecesarias que no te ayudan nada. Sí, no tiene un costo 20 pesos. Es además la clase es las voy guiando en cuestión de que se va a hacer un calentamiento, lleva todavía todo un proceso, calentamiento, varía un poco, puede ser intervalos, cardio, fuerza, resistencia, y utilizamos algunas cosas como pelota de aire, la sencilla, la suave, mancuernas quien quiera usar, liga, o sea, es muy versátil la actividad y está muy se adapta a cualquiera, ¿no? Porque ahí también tengo participantes que de repente duele la rodilla, obviamente se les da algún otro tipo de ejercicio, y hay quienes no tienen mucha energía y dicen, no, yo quiero hacer más intenso, pues se les va en peso y pueden hacerlo también. Entonces, eso es... Pues es un ejercicio súper completo. Sí, ¿no? Súper completo. Les va a encantar si van. Espero que un día nos acompañen. Sí, yo me aseguro. Seguro que sí, yo no tenía conocimiento, pero sí, pues esperemos que sí nos acompañen y sí. Voy a hacer todo mi esfuerzo. Oye, pues muchísimas gracias, Leti, gracias por estar aquí, es una gran iniciativa, te felicito y espero que pues cada vez haya más personas para que podamos hacer como comunidad, pero también está abierto a las personas externas al instituto que se registren, ¿sí? Bueno, esta parte todavía no sé muy bien si pueden registrarse las personas externas, pero bueno, también si gustan, yo sigo dando, soy instructora y también doy en línea también. Pues ahí está, quienes no puedan venir. Quien puedan venir, pueden inscribirnos y ahí les mandamos. ¿Cuál es su correo? Moras 676 de Leti @ Moras 676